Buenas tardes, buenos días allá en América Latina. Estamos empezando nuestra sesión, la primera sesión del mes de agosto, este lunes 5 de agosto, y quería comentarles que les voy a mandar la guía también, o si ya se mandó la guía, sí, la mando antes. Viene una tabla, el tema de los hermafroditas, ¿sí? En esta sesión la vamos a tratar. Vamos a empezar a tratarla porque es un capítulo amplio. Y yo les pido después, cuando reciben ustedes la guía, que vean las diferentes fases y después en la sesión del 12 de agosto, ese tema con más detalle, debido a vamos a decir, no solo a la temática que se mueve, que para muchos podrá ser sorpresivo. A algunos les puede impactar la simbología cabalística, vamos a decir, inmersa en el Génesis, ¿sí? Porque todo está de alguna manera encubierto y así era la forma antigua en el pasado de transmitir la enseñanza oculta. Pero bien, vamos a empezar. Iniciamos con nuestra dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Esto es el Brandaranyaka Upanishad. Así sea. Bien, ahora sí, las claves son las mismas, ¿sí? Para los meses de julio, agosto y septiembre. Y el horario todavía sigue a las 19 horas, hora de España, 11 horas, hora de México. Y los demás horarios son para toda América Latina. Bien, nos quedamos con el tema de Castor y Pollux, ¿sí? Eh, este, este mito muy interesante en la tradición griega, pues como habíamos hablado, Castor representa a la estructura del ego personal, al ego inferior, y Pollux al ego superior. Esta relación de estos hermanos gemelos, pues lo podemos explicar. Dice, esto es tan solo una ficción poética, dice Madame Blavatsky en la Doctrina Secreta. Es una alegoría, una de esas interpretaciones de los mitos solares sobre las cuales no parece poder remontar su vuelo ningún orientalista moderno, y así, como que dice que ningún orientalista entiende lo que quiere decir este mito importante. Dice, verdaderamente es mucho más. Ella dice, es mucho más que un simple mito como algún otro. Los mitos eran, acuérdense, una manera de la antigüedad para trans, o sea, transmitirla, mucho de la historia del pasado. Eso es valioso que ustedes sean conscientes de ello. Y aquí tenemos, y este es una de las interpretaciones que hace la señora Blavatsky, aquí tenemos una alusión a la tercera raza, nacida del huevo, porque Castor y Pollux nacen del huevo, ¿no? Son hijos de Leda y de Zeus, aunque Castor es hijo de un humano y Pollux es hijo de Zeus, por eso es inmortal, Pollux. Castor es mortal, que representa la personalidad, y Pollux representa al ego divino, a la mente superior. Repito, aquí tenemos una alusión a la tercera raza nacida del huevo, cuya primera mitad es mortal, esto es inconsciente en su personalidad,
sin tener nada en sí que sobreviva. Aquí es muy interesante, yo incluso lo estuve reflexionando. Normalmente, en los nacidos del huevo, de los andróginos a los nacidos del huevo, nacidos del huevo, después andróginos y después hermafroditas, mientras no había mente, esto es importante, aunque hubiera personalidad, o sea, hubiera estructura inferior, no habría autoconciencia porque la mente no había sido activada. Por eso dice aquí, cuya primera mitad es mortal, esto es inconsciente. La parte de la personalidad era inconsciente porque no estaba activada la mente en su personalidad y sin tener nada en sí que sobreviva. O sea, todas las experiencias que podría tener era solamente un medio para que la parte superior espiritual se moviera, un ser a mente todavía, ¿sí? En esa primera parte, hasta antes de la tercera, de la raza lemur, hacia la mitad de la raza lemur, hasta la tercera subraza lemur, en esas tres primeras subrazas, los andróginos y los nacidos por el huevo, pues no tenían una mente. Y si no había mente, no había yoidad, no había autoconciencia. Y si no había autoconciencia, la parte inferior pues era inconsciente y no sobrevivía, dice, y cuya segunda mitad se convierte en inmortal, que es Pollux, en su individualidad, por razón de que su quinto principio llamado a la vida por los dioses animadores y que se relaciona así la mónada con esta tierra. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hasta la tercera subraza, Lemur, el ser humano fue inconsciente, a pesar de tener un cuerpo etérico como personalidad y principios superiores divinos espirituales. Esos estaban más activos, pero no había mente, y si no había mente, no había autoconciencia. Esto es importante que lo analicemos. Sin mente no hay autoconciencia. Por eso esa personalidad no iba a sobrevivir. ¿Por qué? Porque no había ninguna, vamos a decir, experiencias necesarias para poder ir dándole cierta identidad a la autoconciencia. En cambio, en la segunda mitad, quiere decir que después, cuando ya recibe la mente, después de la tercera subraza, y se convierte en inmortal en su individualidad. ¿Por qué? Porque al tener la mente, ya hay una, vamos a decir, una experiencia acumulada, ¿sí? Y le va dando va activando esa inmortalidad en la individualidad por razón del quinto principio, por el quinto principio que es el mental, Bajat, la mente, llamado a la vida por los dioses animadores y que se relaciona así la mónada con esta tierra. Y entonces ya está conectada la mónada con todos los vehículos, ¿sí? Ahí es muy, muy interesante que lo cuestionen, analícenlo bien. La mónada es impersonal, ¿sí? Acuérdense, y un Dios que per se bien que inconsciente en este plano. La mónada sin la mente es impersonal, no es inconsciente, no puede tener conciencia si no hay en la parte media la mente, ¿sí? Budi que sostiene a la mónada, pero debe estar la mente para que pueda realmente haber la conexión hacia el hombre material, hacia la personalidad. Y dice, ese es el comentario 295, porque divorciada de su tercer principio, generalmente llamado el quinto manas, que es la línea horizontal del primer triángulo manifestado o Trinidad, Mahat, no puede tener conciencia o percepción de las cosas en este plano terrestre, pues sin mente no hay conciencia. Es como Adán que andaba por ahí en el paraíso, solito, por aquí y por allá, y no, cuando dijo que vamos a darle una pareja porque se ve solo, no se va a sentir solo alguien que no es autoconsciente, no sabe que existe como entidad. Vamos a ver, la conciencia puede ser muy divina, pero no tiene conexión la monada con toda la estructura. No puede tener conciencia o percepción de las cosas del plano terrestre sin mente. Lo más elevado ve por medio de los ojos del inferior en el mundo manifestado, Purusha. Es, el espíritu permanece ciego sin la ayuda de Prakriti y la materia, sin la ayuda de la personalidad animal en las esferas materiales, y así sucede con Atma Buddhi sin manas.
sea, Atma Buddhi, sin manas, nada de nada, inconsciente e impersonal. Y así fue hasta la tercera subraza de la raza Lemur. Estas partes y estos detalles nos ayudan mucho a entender que las tres primeras subrazas de la raza Lemur, pues la tuvieron, sí, había, se reproducían por huevo y se reprodujeron después los andróginos también que surgieron, o sea, hubo y después vinieron los hermafroditas. Pero todas esas etapas que fueron miles de años no tuvieron el peso para poder hacer consciente a la mónada y la volvieron impersonal porque no había la conexión con el ego personal. A este punto es muy válido que lo reconsideremos. Este es Pollux, ¿sí? La parte ya iluminada, al paso que Castor representa al hombre personal, mortal, un animal que no es siquiera de una clase superior, cuando está desligado de la divina individualidad. O sea, mientras no está ligado por el antacarana, el puente, con la individualidad, pues, lo más que podemos ser es ser desalmados, ¿no? Vamos a llamarlo así ahora, en este momento. Esa es la versión de los desalmados, que tiene una temática muy compleja y que la señora Blavatsky tardó tiempo vamos a decir, en compartir. Hay algunos detalles en alguna literatura, lo trata en la divina, en la doctrina secreta, pero más lo trata en las collected writings que ella tiene. Y más o menos hemos hablado de ello este, en algunas conferencias. Repito el pasaje. Dice, este es Pollux, la parte triada superior, la divinidad, al paso que Castus representa al hombre personal, mortal, un animal que no es siquiera de una clase superior, cuando está desligado de la divina individualidad, o sea, de Pollux, gemelos verdaderamente. Aunque divorciados para siempre por la muerte, a menos que Pollux, movido por la voz del estrecho parentesco, conceda a su hermano mortal menos favorecido una participación de su naturaleza divina, asociándolo así a su propia inmortalidad. He aquí un punto interesante. Ustedes y yo, durante la vida, pues llevamos a cabo acciones positivas, quizá en algunos momentos increíblemente positivas, medias, neutras, medias malas y quizá algunas muy malas. Pero prevalece en nosotros lo superior, lo mejor es, nuestra vida en gran parte fue dedicada a, a llevar a cabo acciones, pensamientos, emociones y acciones muy positivas que representan lo mejor que yo pudo haber hecho en esta encarnación. Superé obstáculos, limité, superé mis debilidades, que tenía algunas de ellas, resolví situaciones pendientes kármicas. Viene la muerte, paso a los otros planos, ¿sí? Empieza el proceso antes de llegar a la segunda muerte. En la segunda muerte, ¿qué ocurre? La triada divina, la mente superior, junto con los otros principios, toman de la personalidad o lo que hay como personalidad, toman lo mejor que nosotros hicimos, todos esos actos que son realmente espirituales, los absorbe la parte superior y deja al Kama Rupa, en el plano astral, un cascarón vacío de lo mejor de nosotros, porque realmente le dedicamos nuestra vida a lo mejor, de lo superior, de lo espiritual. Fuimos muy incluidos, muy entusiastas, muy inspirados y dedicamos nuestra vida a esa parte y entregamos el fruto de nuestra encarnación. Cuando nosotros entregamos esa parte y esa gran parte se lleva la autoconciencia de Isaac, en este caso, o de cualquiera, usted, porque la mayor parte fue absorbida por la mente superior. Esa es la individualidad
inmortal que nos concede Pollux. Nosotros somos castos, las personalidades. Entonces, puedo tener la inmortalidad si dedico mi vida al bien, al equilibrio, a la armonía, a la superación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo que hace que en este pasaje sea tan interesante el mito, ¿no? O sea, aunque divorciados para siempre por la muerte, la persona va a desbaratarse, es un cascarón, a menos que Pollux, movido por la voz del estrecho parentesco que simbólicamente conceda a su hermano mortal menos favorecido una participación de su naturaleza divina. Sí, porque nosotros sembramos esa naturaleza durante nuestra vida. Entonces, en la segunda muerte, toda esa parte se va hacia la triada superior y recordamos quiénes somos, porque este es un punto muy importante. Nuestra autoconciencia se mantiene en lo superior, asociándolo así a su propia inmortalidad. Si de la mitología griega pasamos a las alegorías y simbolismos mosaicos, o sea, judíos, encontraremos una corroboración aún más sorprendente de la misma doctrina bajo otra forma. Aunque no podemos encontrar en el mitos hebreos, en ellos, en los nacidos del huevo, ¿no? Como en el caso de la tradición griega sí aparece, y en la tradición oculta sí aparece, y en otras tradiciones, en la egipcia y en otras sí aparece, encontraremos, sin embargo, de un modo inequívoco en los 4 primeros capítulos del Génesis, los andróginos y las 3 razas primeras de la doctrina secreta, ¿sí? Ocultas bajo la simbología más ingeniosa. Yo he estado revisando el Génesis en mi versión que tengo yo de la Biblia, ¿sí? Yo tengo la versión de Casiodoro de Reina, ¿sí? La revisión de 1960. Y por supuesto coincide con los comentarios que hace la señora Blavatsky respecto a lo que dice acá. Dice, aunque no podemos encontrar en la tradición judía a los nacidos del huevo, encontraremos, sin embargo, de un modo inequívoco en los 4 primeros capítulos del Génesis los andróginos y las 3 razas primeras de la doctrina secreta, ocultos bajo la simbología más ingeniosa. Por supuesto, están muy ocultos. Bueno, aquí vamos a entrar al tema del que está como un subtema dentro de la estanza o la estancia, el divino hermafrodita. Este tema yo recomiendo cuando lo abordemos, lo lean, vean el gráfico que más adelante voy a presentar. Seamos, tratemos vamos a decir, de ubicar esta enseñanza desde un enfoque que nos permita, vamos a decir, que nos permitamos nosotros analizar esta declaración que hace la señora Blavatsky sin que nuestros condicionamientos surjan y lo bloqueen. Si les parece complejo, déjenlo, lo vamos a volver a revisar en la siguiente sesión, porque el apartado del divino hermafrodita es algo amplio, ¿sí? Lo vamos a volver a... Y en el cuadro que vamos a ver ahorita más adelante, más o menos lo explico de forma general. Bien, dice, un velo impenetrable de secreto fue echado sobre los misterios ocultos y religiosos en la antigüedad. Después de la sumersión del último resto de la raza atlante, hace unos 12.000 años, se acuerdan que terminó, se hundió lo que quedaba, que era la Isla Blanca, en lo que habla Platón en su obra, el Fedro, creo que es en ella donde habla de los atlantes, para evitar que fuesen conocidos por los indignos y por ello profanados. O sea, el tema del divino hermafrodita era muy sagrado, un tema que no se abordaba abiertamente, se tocaba en las ceremonias especiales de los iniciados, en los ritos especiales que se llevaban a cabo en varios de los templos de las antiguas tradiciones, entre comillas, las tradiciones paganas. Porque esto desde la India, pasando por el Medio Oriente, esto era una enseñanza oculta
que era muy reservada vamos a decir, en los rituales y en la enseñanza que se llevaba a cabo en los grandes templos. Varias de estas ciencias son ahora exotéricas, como la astronomía, por ejemplo, en sus aspectos puramente matemáticos y físicos, pero sus dogmas y doctrinas están todas simbolizadas y dejadas a la sola guarda de la parábola y la alegoría. Han sido olvidadas y por eso su significado se ha pervertido. Por supuesto, se ha ocultado mucho de esta enseñanza hasta donde se ha podido. Ustedes dirán, ¿por qué? En realidad está el tema debido a la relación de la simbología que hay en el Génesis, ¿sí? Y que pues no solamente los judíos, sino la tradición cristiana lo ha tomado como parte del libro sagrado. Entonces, la simbología tiene un significado muy, muy interesante. Sin embargo, el hermafrodita se encuentra en las escrituras y tradiciones de casi todas las naciones. ¿Por qué? Pues un acuerdo tan unánime y el caso es solo una ficción. O sea, si hay un acuerdo tan unánime de todos los pueblos, de los pueblos antiguos, al tratar el tema del hermafrodita, ¿por qué se le considera una ficción? Esta figura que ven ustedes creo que está en el Museo del Prado. Ven la mitad de las asentaderas, una es de una mujer y otra es de hombre. O sea, la mitad del cuerpo es hombre y la mitad es mujer. Eh, Es un tema que nos llevaría a una comentarios y diferentes puntos de vista. Recuerden que la versión que da el doctor Jung de la constitución del ser humano, él ubica en los hombres la mujer que no fuimos y en las mujeres el hombre que no fueron. Incluso partes físicas del cuerpo están atrofiadas en los hombres y atrofiadas en las mujeres de aquel sexo que de algún momento pudieron haber tenido o que se tuvieron cuando éramos hermafroditas. Vamos a decir, hermafrodita significa que tiene los dos sexos desarrollados y funcionando en el ser humano. ¿Sí? Este es un hermafrodita. Ahora, pues solamente la ciencia lo encuentra en ciertos animales, gusanos, ranas, cosas así. Pero en un pasado, la señora Blavatsky insiste, fue algo, vamos a decir, real desde el punto de vista de la enseñanza oculta y en las razas muy primitivas y muy, muy antiguas de hace millones de años. Bajo el manto de este secreto, la quinta raza fue inducida al establecimiento, o más bien al restablecimiento de los misterios religiosos, en que pudiesen enseñarse las antiguas verdades de los hermafroditas, por ejemplo, a las generaciones futuras bajo el velo de la alegoría y del simbolismo. Pues empezó a ocultar esta enseñanza. ¿Sí? Se puede decir que la doctrina secreta abre al público, porque realmente la obra se ha publicado desde hace ya bastantes años y se ha enseñado por muchos instructores y desde toda América Latina, por hablar de América, ¿no? En todo el mundo. Y este tema, pues siempre ha sido un tema que se trata con mucho cuidado, respetando las creencias y tradiciones de los estudiantes, pero sí teniendo en cuenta que se debe abordar de alguna forma. Contemplad, dice la señora Blavatsky, el testigo imperecedero de la evolución de las razas humanas. Desde la raza divina, y especialmente desde la andrógina, la esfinge egipcia es el enigma de las edades. Interesante el símbolo de la esfinge, ¿no? Cuerpo de león, cabeza ha sido de un faraón o de un dios, ¿sí? O sea, el cuerpo es una combinación de seres, vamos a decir, divinos en cuerpos de animales, ¿no? Y aquí está significando, vamos a decir, a, podríamos hablar a los andróginos, incluso a los hermafroditas, si quieren ver, mientras no teníamos la mente. Aquí para mí es un simbolismo muy interesante.
Sin mente, hasta la tercera subraza de la raza lemur, no había verdaderamente individualidad. No había conexión de la mónada, como hemos dicho. Y él dice, especialmente dice, pone a la esfinge porque la simbología de un animal, de un cuerpo, de un ser divino dentro de aspectos animales, ¿no? De tendencias animales, sin la mente, pues nos hacía seres amentes, andróginos o hermafroditas, pero sin ningún sentido de, vamos a decir, de conexión de la mónada con toda la estructura, como ya lo hemos dicho en la anterior imagen. En el libro de Nosh, y por supuesto de paso recomiendo que le demos una leída, le voy a pedir a Chuy o a Carolina a ver si lo suben en los comentarios, ¿sí? En los libros que tenemos ahí para los estudiantes, que tenemos a Adán, el primer andrógino divino. Fíjense, Adán es el primer andrógino divino, separándose en hombre y mujer y convirtiéndose en Yahjeba, en una forma o raza, y a Caín y Abel, varón y hembra, en su otra forma o raza. Eh, el Jehová de doble sexo, eco de su prototipo ario, Brahma Baj. Aquí hace una comparación la señora Blavatsky o el comentador del pasaje con la misma tradición en la tradición hindú de Brahma Baj, la doble característica masculina femenina de las divinidades, de las jerarquías. Repito el pasaje. Dice, en el libro de Enoch tenemos a Adán, el primer andrógino divino. O sea, Adán primero fue andrógino, pero Adán era alguien más que vamos a vivir ahorita adelante. El primer andrógino divino, separándose en hombre y mujer y convirtiéndose en Yahjaba, Eva, en una forma o raza. Y en Caín y Abel, varón y hembra, en otra forma o raza. Entonces Adán se separa en dos formas. Primero andrógino y después hermafrodita. ¿Sí? Esto, Adán no era un individuo, era una raza, un grupo. Pero realmente era un grupo, vamos a decirlo así, una jerarquía, un grupo de seres divinos que se introducen en la humanidad para repoblar la humanidad, para generar seres. Entonces, esa jerarquía que era andrógina eh, se separa en hermafrodita, varón y hembra, y en su otra forma o raza. El Jehová de doble sexo, y aquí vamos a entrar el tema de Jehová, eco de su prototipo Ar. O sea, Jehová era Adán. Vean este diagrama. Este se los mando en los comentarios, en la guía de estudio, ¿sí? Miren, vean aquí en la primera columna. Es Adán Cadmón, padre de Yod, Eva, Adán, Eva o Jehová. Eh, el Señor. O sea, estamos hablando, como dice acá, Jehová andrógino, en la segunda parte. Primera raza humana en su sentido cosmosideral. Jehová o Yah, Jehová es vida masculina y vida femenina. Es el primer andrógino, al principio de la raza lemur. Jehová, Caín Abel. Es el divino hermafrodita, padre de Set. O sea, hubo dos grupos, los andróginos y los hermafroditas, pero venían de las mismas jerarquías que habían entrado a la humanidad para producir seres. Vean el pasaje ese del, del segundo, del cuarto capítulo del Génesis. Dice,
Y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, simbólicamente, bajaron y se mezclaron con ellas y tuvieron hijos, que fueron gigantes y maestros e instructores de la humanidad. Una cosa así, más o menos. Entonces, el divino hermafrodita, que es el padre de Set, o sea, Adán es el padre de Set. ¿Qué significa Caín Abel? Y ahorita lo veremos más adelante. Aquí abajo dice, de la progenia Caín Abel, Yaqueba es hermafrodita o primera forma de la humanidad. A ver, en esta columna, Adán, nombre colectivo del hombre mujer. Yahová es un grupo o jerarquía de ángeles planetarios creadores, es uno de los Elohims planetarios del grupo de regentes de Saturno. Caín y Abel son las permutaciones alegóricas de Jehová, hermafrodita. Abel es Jebel, una hembra. Eh, Siento que en la sesión que viene, no en esta, sino en la siguiente, en la del 12 de agosto, yo estaré al final de la presentación para poder aclarar más este cuadro. Me interesa mucho. Ahora, sigamos con esta. Aquí está Set. Set no es un hombre, sino una raza y representa la última parte de la tercera raza Lemur. Enoch o Enosh es el hijo de Set, la primera raza nacida de forma usual, o sea, heterosexual. Se puede decir que Enosh es el primer hombre, entre comillas, heterosexual, normal desde el punto de vista de cómo nosotros nos reproducimos. Esto es importante que lo analicemos. ¿Sí? Es obvio que estamos hablando de los niveles en que los seres humanos, en que las jerarquías, ¿no? Divinas, esos seres que menciona la Biblia y que estaban en el paraíso, ¿no? Observando. Si se fijan ustedes, Adán estaba simbólicamente en el paraíso solo, solo no puede estar solo, porque no siente que está solo, no hay autoconciencia. Y lo duermen y le hacen salir a Eva del costado. O sea que Adán tenía a Eva dentro, antes de que sacaran a Eva. Era un andrógino. Pero en esa parte, ese andrógino se convierte en hermafrodita. No es que Eva, está Adán, no se dan cuenta que no hay autoconciencia, el famoso árbol de que no debes comer de él, etcétera, etcétera. Y Eva, pues, es tentada por la serpiente, que es una jerarquía de seres divinos. ¿Sí? O sea, la parte femenina del hermafrodita, podríamos llamarlo así, se mezcla con los seres divinos que vienen. Son los que nos dan la mente, porque ahí todavía no había mente hasta que comimos del árbol, del bien y del mal. Entonces, pudiéramos ya adelantar, y esto pudiera ser algo romántico, que los hermafroditas, que eran los que poblaban la tierra en ese momento, porque ya tenían el sexo, tenían los dos sexos, pero ya los tenían maduros, ya podían tener relaciones entre ellos, porque antes eran por sudoración, o sea, por los nacidos por huevo, que no era lo mismo, era otra forma de reproducción. Entonces yo estoy asumiendo de que los hijos de los dioses que vinieron y vieron a las mujeres de la tierra, que eran hermafroditas, pues se mezclaron con la parte femenina de esos seres, ¿sí? Y poco a poco, con el tiempo, fueron naciendo. Primero nacían con los dos sexos, pero uno más desarrollado que el otro. Y así, hasta que en las siguientes generaciones se atrofiaba uno y quedaba otro, y era el con que nacían incluso físicamente, pero ya tenían la mente, ya iban poco a poco a ser autoconscientes. Todo un tema, ya lo veremos con más detalle. Adán Kadmon es como Brahma y Marte, el símbolo del poder generador y creador simbolizando el agua y la tierra, un secreto alquimista. Se necesita la tierra y el agua para crear una alma humana, dijo Moisés.
Marte es Magala, el Magala Indo, el planeta Marte, idéntico a Kartikeya, el dios de la guerra. Es Garmaha, nacido del sudor de Shiva y de la tierra. Es Lolita el rojo, como Brahma también y Adán. El Marte Indo, lo mismo que Adán, no ha nacido de ninguna mujer madre. Para los egipcios, Marte era el principio primitivo generador. Y los mismos es Brahma en la enseñanza exotérica y en Adán, y en Adán en la Cábala. O sea que Adán representaba a Jehová y era la jerarquía de seres que venían a repoblar la tierra. Abel es Chevel, significado doloroso de parto, concepción. Por eso, la sangre que se vierte, Caín mata a Abel simbólicamente, no, es la sangre que se vierte cuando nace un ser. Aquí hace una referencia a Isis sin velo, en la edición de esa donde Jehová se muestra ser Adán y Eva confundidos y Jehová y Abel la serpiente femenina. Todo eso yo lo vamos a ver con más detalle, pero esto es como un adelanto general, como ayer hizo Miguel Ángel. Debido al tema y a lo que significa, podemos desgranarlo cuando estemos en la siguiente sesión después de que pasemos el video. Después del cual vienen la tercera y cuarta razas, raíces de la humanidad. Esto es razas de hombres y mujeres o individuos de sexos opuestos, ya heterosexuales, no ya semiespíritus y andrógenos sin sexo, como las de las dos primeras razas que las precedieron. Este hecho es aludido en todas las antropogonías, en todas las literaturas de varios pueblos. Se encuentra en la fábula y en la alegoría y el mito en las escrituras reveladas y en las leyendas y en toda tradición, porque todos los grandes misterios heredados por los iniciados desde la remota antigüedad, este es uno de los mayores misterios. También en Caín, Jehová, Abel, pues el libro de las generaciones de Adán no menciona siquiera a Caín y Abel, ni siquiera toca, sino solo dice el libro. Macho y hembra los creó y les dio el nombre de Adán. Adán es un grupo de seres. Bien, hemos llegado al final de nuestra sesión, que quizá habremos que desglosar. Yo estoy de acuerdo 100% que no es tan simple el abordar este tema, ¿sí? Como lo hemos abordado hoy. Es una especie de entrada. La siguiente sesión le daremos más, vamos a decir, más aire, más explicaciones y por supuesto, eh, lo prestaremos a que se puedan poner mucho más ejemplos para clarificar. Bien, muchas gracias y vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy.